larguísima trayectoria en el campo de la educación, no solamente en el norte de Europa, sino también en Ecuador, que ha visitado nuestro país por más de 20 años, trabajando en con varias universidades ecuatorianas. Iniciamos también una colaboración estrecha y ya con actividades muy concretas con la Universidad Andina en el área de educación. Entonces nos hablará sobre cuáles son las tendencias principales hoy en día, lo que son los problemas principales del área de educativos, desde enfoque de su departamento de educación. Tiene un departamento, dirige el departamento de educación, que son alrededor de 120 investigadoras e investigadores, que son pues docentes, estudiantes doctorales, investigadores postdoctorales y también maestrantes, que son un equipo bastante potente en ámbito de generación de conocimiento sobre el tema educativo. Entonces le damos la bienvenida al doctor Valque. La conferencia será en Spanglish, un poco en español y en inglés. Yo haré el mejor esfuerzo también con la ayuda de mi colega Miguel Herrera a presentar una traducción la más fiel posible. Así que bienvenidas. Okay, thank you for this very kind introduction. Sorry for not speaking in Spanish. Okay. Lamento mucho no hablar español. I'm excellent in restaurants, but I'm very bad in conferences when it comes to Spanish. Me va muy bien al pedir comida en los restaurantes, pero no dar conferencias. He translates this. Okay. So what we get today is a kind of panorama of what we have been focusing upon during the last 10 years and can be considered as the hot topics and trends in educational research. Entonces lo que vamos a hablar son todos los temas actuales, las tendencias actuales y más importantes que consideramos en el ámbito de la investigación educativa. So you will see it's when we talk about education, it can be teacher education, but teacher education is only a small part of what education is in our field. We also talk about simply musea. It's also about television, journals, kindergartens and whatever. Cuando nosotros hablamos de ámbitos educativos, no solo nos referimos a lo que es la formación docente, formación continua del profesorado, sino también a todos los ámbitos relacionados a la educación, espacios educativos como los museos, los medios de comunicación y otros espacios que generan educación. So on average, less than 50% of our alumni work in what you could call schools. Entonces, menos del 15% de nuestros estudiantes trabajan en escuelas. So these are a little bit the topics I will cover. They look independent, but you will see in the end that behind these, in fact, 5 themes of today, there's a kind of paradigm shift in looking at educational research. Entonces, estos son lo que es la estructura de lo que hablaré yo hoy. Son los principales temas que quiero enfocarme en esta conferencia sobre los ámbitos de investigación. So you also see here this student, well, in fact, she's a student teacher. In fact, looking through these Google glasses, she will also see that part of the big trends in educational research are pushed by tools. I don't talk about education technology in the class, but it's about new tools. No estoy hablando aquí en este momento con esta imagen, ya refleja lo que son tecnología en sí o integración de las tecnologías en la educación, sino herramientas estrictamente. Esta es una estudiante del Departamento de Educación de Gante y que también está trabajando en este ámbito de las herramientas. So everything today, what I tell, is documented with real-life research. All the examples are in the presentation. You can download them. So afterwards, you can simply get the presentation. Entonces, lo que yo voy a hablar aquí está todo basado en investigaciones, son ya publicados la información que les estoy brindando y pueden ustedes descargarla después para su lectura y consulta. The first big theme is that we stop doing what we call simplistic research. Lo que hemos no realizado, ya no estamos realizando lo que se llamaría una investigación simplista, simple. So, what would we call simplistic research is simply that I focus simply on a student with her or his background characteristics. Es decir, algo demasiado simplístico sería pues enfocarme en un estudiante o en un estudiante y en su situación concreta nada más de una persona. Okay. So you see, automatically we will rather also look at the context in which this student or person is working. For instance, here in a group, that could be in a play group, outside, or informal, or in a class group. Sino que también estamos considerando hoy en día la tendencia de la educación es de verle a la persona y su contexto, donde se desempeña, su escuela, el lugar donde está.
And the same happens then, for instance, even these groups, again, they belong to other groups. For instance, class groups can belong to school groups. Por ejemplo, también vemos que el contexto donde la persona o el estudiante se desempeña también forma parte de una comunidad más amplia y así como que se van formando estos grupos de contextos. And you have to know each, we call that level, each level, they bring in specific characteristics that play a role. Entonces, a estas características que juegan un rol en la educación e influyen en los resultados, nosotros les llamamos niveles. Entonces, lo que se llama multinivel. So in fact, mostly at the highest level, then you also, in fact, move from the student to student group, student school, school in a region or in a country, and that becomes then the highest unit of analysis or level of analysis. Entonces, los niveles o unidades de análisis que nosotros realizamos en las investigaciones educativas hoy en día va de lo que es el estudiante en su persona, el estudiante en un grupo, que también puede ser una aula, una clase. Después pasamos nosotros a la escuela, otra unidad de análisis, y también a la región, país, se convierte también en otra unidad de análisis. So the key is that we never will explain changes, characteristics only at the level of a student. Entonces nosotros no explicamos cambios ni transformaciones y resultados solamente al nivel del estudiante, sino que buscamos dar explicación y comprender el fenómeno desde los varios niveles y unidades de The same análisis. is in fact true for teachers. Lo mismo sucede para los docentes. Okay. Also teachers, they are an individual, but as an individual with their characteristics, they're in a group or a team, the team is in a school, the school is in a region and country. Okay. Lo mismo sucede con los docentes. El docente es una persona pero que se puede analizar en una investigación, pero también es una persona que está dentro de un contexto de un aula, de una escuela, de un país, de una región, de un contexto cultural social. Entonces, estos se convierten en niveles de análisis. So whatever we study, for instance, the impact of COVID or the use of technology or the use of internet at home or play activities and its impact, we will always consider in fact these levels of complexity. Entonces, hoy en día la tendencia de la investigación educativa es ver los fenómenos, por ejemplo, de la influencia del COVID, de la integración de tecnologías o cualquier proyecto de investigación, se considera no solo a la persona, sino todos los otros niveles a los que estoy haciendo referencia. So this requires in fact new theories. So you need to develop in fact new theories. And you also need to develop new methodologies. Esto lo que nos empuja es a generar nuevas teorías y a generar nuevas metodologías de investigación. Okay. So especially in the methodologies, the explained amount of information will depend on each level. So some information can be explained at the individual level or at the group level or at the higher level or at a higher level. And so we always look at these multi-level perspectives. Entonces vemos que cada nivel proporciona un aspecto y un tipo de datos, es decir, un tipo de información que nosotros vemos y comprendemos desde los diferentes niveles cómo el fenómeno educativo se va generando. So it means you apply all kinds of new models. And that can be, for instance here, this is what we call an opportunity propensity distal model, where you bring together children here with parents and with teachers. All at the different levels. Entonces aquí, por ejemplo, vemos, es un modelo de análisis que nosotros hemos aplicado, que es de, ayúdame Miguel, Okay. tendencias. Is what you offer to the children. La oportunidad es lo que ofreces a los niños. El siguiente análisis son las características que ellos traen en el estudio. And you see automatically that, in fact, there's a strong interaction of all these variables. For instance, here to explain what happened during COVID with children. Aquí queríamos nosotros analizar qué es lo que sucedió con los niños durante la pandemia del COVID. Entonces aquí, como vemos, están diferentes variables que simultáneamente juegan un rol, que están los niños, están los padres, el nivel de competencial de los padres, el nivel de apoyo, horas que los padres brindan de apoyo a los estudiantes y diferentes variables que sabemos que juegan un rol de manera simultánea en un contexto educativo. So here in this study, you really discover that parents were left alone. Entonces nos dimos cuenta en ese estudio, resalta que los padres fueron abandonados también, no sabían muchas veces cómo actuar. So they had to solve the problem of teaching and learning at home. Entonces, and automatically this caused at the individual level, at the group level, and the school level, huge differences between children because the parents could
or could not compensate. Entonces, los padres, al estar de una forma abandonados frente al tener que resolver los problemas y atender a sus niños, esto hemos visto que ha sido una variable influyente en el desempeño de los mismos, de los niños, porque hay padres que tienen la capacidad, tiempo, recursos para poder apoyar, otros no, y vimos que esto era un factor importante en el desempeño de los niños. Here we have another example. And okay, they really want me the ice cream. I really have to taste the ice cream. Okay, good. So another example here is that, for instance, we want to explain why adults participate in adult education. Aquí queríamos saber por qué los adultos desean participar en educación para adultos, en programas educativos. And then again, you will see mostly we look at the individual, whether it is ready to learn. Veíamos que una de las variables era la disposición para aprender. Okay, but then you see that it also depends on what the parents do. Pero también veíamos que era una variable influyente a lo que se dedican sus padres. And then here you see new theories emerging about the cultural capital that in fact influences then in a systematic way at a higher level, in fact, the participation of individuals. Veíamos también que la participación individual nos ayudaba a comprender la generación de nuevas teorías para poder entender mejor lo que es este capital cultural y cómo influye en las personas. A very different example is when people learn. Okay? Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando las personas aprenden, Okay. Then they regulate their own learning. ellos regulan su propio aprendizaje. The moment you put them in a group, En el momento en que les ponemos en un grupo, we expect, by the way, as teachers, or we assume that they will learn together. nosotros lo que asumimos es de que van a aprender juntos en el grupo. And now we developed, in fact, a new theory, and that's maybe also, it's not only at the content level, but maybe also at the regulation level, there is a kind of new thing got to be called the socially shared metacognitive regulation. También lo que hemos visto que no solamente es la parte cognitiva del estudiante, sino la parte de la regulación, y lo que hemos visto es de que genera una nueva teoría. What is the name of the last part? It's the socially shared metacognitive regulation. And now in Spanish. Okay. Es una regulación metacognitiva regulada por la sociedad, por la relación. So this is a completely new level because you enter the level of complexity. So this requires, in fact, another way of analyzing this. So here, for instance, you see people working together. Aquí vemos que, por ejemplo, la gente que trabaja juntos. Okay. So everything they work in groups, it's recorded and transcribed, and then we start coding it. Entonces hemos nosotros hecho que las personas trabajen en grupo, hemos grabado el trabajo en grupo, hemos hecho transcripciones y codificaciones de los datos. Coding at the highest level unit of analysis, then you have the dialogical thread, you have the individual threads, and then you have the regulation thread, individual, and the social regulation threads. Entonces vemos nosotros que hemos podido nosotros analizar los datos desde diferentes como hilos conductores que se han generado unidades de análisis como desde una unidad dialógica, una unidad de análisis frente a lo que es la parte individual. Esta es una orientación metacognitiva individual y también grupal. So you get a massive amount of codes. Entonces tenemos una gran cantidad de codificaciones. And then, in fact, what we do is then we analyze this with quantitative analysis techniques because it's this huge, complex set of data to look at the individual level and the social level. And then you really see that there is a significant correlation between higher levels of social shared metacognitive regulation and outcomes. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que los resultados o desempeño de las personas tienen una estrecha relación, y esto lo hemos analizado estadísticamente, con la parte social de las personas. So this was the most difficult part to translate for Christian. Estoy seguro que esa es la parte más difícil para la traducción. Okay, so another one is that in the methodologies that we use to do research, we move away in educational research from this. Entonces, lo que queremos nosotros es despegarnos, alejarnos del tipo de investigación educativa basado en esto, que significa... So now you get an extreme high level of control of quality and the adoption of protocols. This is the way you have to do it, and you have to follow
prescribed protocols. Otherwise, you don't get published anymore. Entonces vemos ahora que la tendencia, claro, en la investigación educativa es de seguir protocolos estrictos de investigación para poder llegar a comunicar los resultados de la investigación a través de las publicaciones. A typical example that is quite accessible is simply doing a literature review. In the past, well, you started reading something and after 50 articles, you were fed up with reading and then you started writing. No Entonces, longer. por ejemplo, antiguamente se realizaba la revisión de la literatura, analizas 50 artículos, llega un momento en que ya te cansas y dices, bueno, con esto me quedo, escribes eso y publicas. Okay. Pero ahora ya no se puede hacer So así. even for master thesis, for whatever research, for instance, in our setting, you have to follow PRISMA. It means the preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis. Por ejemplo, a nuestros estudiantes de la maestría, cuando les pedimos hacer para sus tesis una revisión de la literatura, lo que nosotros les pedimos es de que sigan el PRISMA, que es acrónimo para lo que es un análisis de metaanalítico que ayuda a un proceso riguroso de revisión de la literatura, que es algo, por cierto, que se realiza en la maestría de investigación coordinada por Miguel. Lo reconocen los estudiantes muy bien. By the way, Entonces no es que se lo he inventado, ¿eh? but the origin of all these protocols and very high level quality approaches to the methodology are mostly from the medical domain. Es verdad que muchísimo de la metodología que nosotros aprendemos y aplicamos al campo educativo tienen su origen en el campo de la medicina. And this is because in medical research, they moved away from the typical randomized control trials to qualitative research and needed rigor. Entonces, lo que han visto en la medicina es de que cuando han querido hacer investigaciones aleatorias, lo que han querido también utilizar métodos rigurosos cualitativos para poder hacer análisis de revisiones de literatura, entonces es donde se ha generado y cómo se han generado estos métodos. So a strong part of methodological training in our students and researchers is getting acknowledged with the latest newest protocols and they change daily. Entonces vemos que hay un cambio diario sobre lo que tipo de metodologías que se pueden realizar hoy en el campo de la educación y en otras disciplinas. For instance, here you see an example from Ecuador, just published last week. La semana. It's sustainability by the main researcher here is Silvia Mariela Méndez Prado from ESPOL, is one of my PhD candidates. Esta estudiante PhD de la ESPOL dirigida por el doctor Valque, ecuatoriana, la semana pasada acaba de publicar esta, por ejemplo, revisión de la literatura que tenemos aquí. And so she really followed completely the protocol. And even the journal, when they gave their review and their comments, they even insisted on adding extra elements in the protocol. Y también cuando la revista recibió su manuscrito, sugirió que al protocolo que ella siguió, le hicieron sugerencias para añadir aún algunos pasos a este protocolo. But of course you can follow the protocol for all others, but you can also develop your own protocols. Y lo interesante de estas metodologías es de que tú puedes seguir protocolos establecidos, practicados por otras personas, pero lo bonito es también que tú puedes generar tus propios protocolos de revisión. So, and then you see that more and more educational research groups, they start develop their own protocols with a unique angle. And I will give you an example from here on. Entonces lo que vemos que también los equipos de investigación en educación, los equipos están generando sus propios métodos y protocolos de investigación según sus intereses, necesidades y realidades. Entonces voy a mostrar un ejemplo de cómo se puede hacer esto. This is the old way we did research. Esta es la forma antigua de que hacíamos investigación, ¿verdad? You have a real life problem. For instance, Tienes un problema real. children in the Chimborazo region, their reading level is very weak. Digamos que un ejemplo, que los niños en el Chimborazo, en la región del Chimborazo, tienen algún nivel de educativo específico. And you as a researcher, you put on your tie and you say, I will solve this. Entonces ves que tienen una dificultad en su comprensión lectora y te pones tu corbata y dices, yo voy a resolver este problema. And then you hire the car that I always hire. It's a four-wheel drive and you go to Chimborazo. Entonces alquilas un auto como el que yo siempre alquilaba en 4x4 y me iba a Chimborazo. And you develop, next to control condition, the old way of teaching, the reading comprehension, you develop, for instance, a peer tutoring approach for those children. Entonces dices, bueno, voy a realizar un grupo de control, un grupo de experimental y voy a realizar una intervención para poderles ayudar en el ámbito de comprensión lectora. And then you take your magic stick and you say,
bang, and we have an impact on the dependent variable. The reading comprehension goes up, better here than there. Yes, I did it. Entonces tú haces la investigación, recoges los datos, haces una intervención, mides y dices, gracias a mi intervención, ahora el nivel de comprensión lectora es más alto. Mi intervención funcionó y saltas de la alegría. Esta es la forma antigua de hacer la investigación. But what you see here is I am the one defining the problem. La dificultad aquí que vemos, la tendencia es de que yo soy quien define el problema. I am the one solving the problem. Y yo defino el problema y yo soy quien resuelve el problema. I am the one measuring the outcome. Porque yo soy el que mide el resultado. Okay. So it's a very egoist adventure. Entonces es una aventura muy llena de ego. And you have really a problem. Y tienes un problema. And the problem introduces, in fact, a change in the paradigm. Entonces el cambio es en el paradigma que necesitamos realizar. That you say, sorry, who owns the problem? Entonces lo que nosotros preguntamos hoy es, ¿de quién es el problema? ¿A quién le pertenece el problema? So, I'm not the problem owner. Yo no soy el propietario de problemas educativos. I'm a catalyst, and I will invite the problem owners to design the solution. Entonces lo que estamos haciendo ahora es encontrar a las personas que de verdad son los que están en este problema, tienen este problema y que sean de verdad ellos quienes generen las soluciones. Because we all know when I come as a researcher and I implement my solution, as a colonialist, okay, Entonces, it's simply pure colonialism, it's not sustainable. Entonces vemos que esta actitud colonialista de decir yo identifico tu problema, vengo a resolverlo, no se sostiene en el tiempo. So what we do is we involve the teachers in what we call design-based research. Entonces nosotros lo que hacemos es involucrar, por ejemplo, a los docentes donde se encuentran, donde están en sus lugares, aplicando este modelo de investigación basada en el diseño. So we do it in different domains. I do it with veterinary scientists, medical doctors, engineers, economists. I simply say, you want the solution? We will design it together. So it's co-creation. Entonces lo que hacemos nosotros, y esto tengo la trayectoria haciéndolo con mi universidad en el ámbito de ciencias de veterinarias, medicina, economía y otras disciplinas, donde nosotros decimos, bueno, hemos identificado un problema, tenemos que hacerlo, co-crear, somos co-creadores del diseño de la investigación. And you involve all the problem owners. So for instance, if you say, for instance, in the next page, we have a problem with children being affected by publicity online. Well, it's not only happening at schools, you also involve the parents. Por ejemplo, nosotros hemos visto investigaciones que hablan sobre la publicidad que están recibiendo los niños, entonces sabemos nosotros que los niños son quienes reciben ciertamente la publicidad, pero también en ese momento están siendo afectados padres de familia. Okay. But in the design, and that's my role as a researcher, we enter theoretical perspectives on what could be key design variables that could be important to take into consideration. Entonces, lo que hace el investigador, la investigadora, es tratar de identificar y pensar en cuáles son las variables que en este contexto están jugando un rol. Or I listen to the co-creators and I extract from their ideas the process and variables that we try to connect to have an impact. Lo otro también es dialogar con las personas que son los actores principales del problema educativo al que estamos analizando y extraer de sus experiencias y relación con ellos cuáles son las variables que ellos consideran para poderlas incluir en el estudio. So don't forget, so there's also theory testing always. Y recordemos que también son oportunidades de estas investigaciones para hacer pruebas de teorías. So you see an analysis phase, a design phase, okay, but in the analysis you have to explore because the problem they say is the problem is not always the problem. Porque muchas veces vemos aquí que son diferentes fases de la investigación y una es el análisis que es de carácter exploratorio, donde muchas veces lo que creemos o lo que alguien piensa que es un problema en realidad hay veces que no lo es. The next one is then you start making the thing, so it means designing first
a kind of blueprint, and then you really construct it. I will give you some examples. Entonces de ahí podemos, una vez que tenemos esta fase, podemos pasar a lo que es el diseño de la investigación y esta construcción del proyecto de investigación. And the creators are also involved in the evaluation and in the reflection about the results. Entonces los participantes, por ejemplo, padres de familias, etcétera, demás participantes, son quienes también ayudan en el proceso de evaluación y de validación del diseño de la investigación. So you see that in that way you get a kind of intervention that can become major, and that also can contribute to theoretical understanding. Entonces vemos que nosotros las intervenciones, haciéndolo de esta manera, ayudan a una maduración y comprensión del fenómeno que puede ayudarnos también a nosotros a comprender de mejor manera el enfoque teórico, las teorías en sí. So this is one cycle, but mostly we do 1, 2, 3, 4 cycles where each time we learn something and we say we have to change it, we have to improve or make another choice. Then you test it again, you test it again, you test it again. So the actors, the co-creators, become researchers themselves, and they adopt a completely new perspective on their practice. Entonces vemos que cuando se hace investigaciones incluyendo de esta manera directa a los actores educativos, se van haciendo fases de... Cuando llegamos, digamos, a esta fase, a tratar de comprender, vemos que hay cosas que no se han comprendido bien y volvemos a hacer el ciclo, volvemos a cumplir el ciclo varias veces, y la participación de los actores hace que también estas personas maduren, comprendan de mejor manera su propio problema y hacemos que ellos también se desarrollen como investigadores. I always thought Spanish you take many more words than in English. Okay, you love the words. Okay. I appreciate that. So let's take an example here, and this is about primary school level children. So it's not always in the school; it's also at home, that are affected by publicity everywhere. Vemos que niños que están en la escuela y niños que no están, que están en los hogares, por los más pequeños, están constantemente expuestos a lo que son publicidad. Yeah. And everywhere on the internet, and most of it is hidden. Y vemos que muchísimo a través del internet y mucho de lo que la publicidad está escondida. I'm a father myself. Soy un padre también. I never leave my Visa card alone at home. Y nunca dejo mi tarjeta de Visa sola en la casa. Because the kids, they can use it like this. Porque puedes coger la tarjeta y cualquiera lo puede usar, ¿no? Advertising is hidden. So what we did is we did a large study together with society partners who care about media and literacy, and also with the problem owners, the parents and the teachers. Entonces hicimos una investigación bastante grande involucrando a varios actores que están preocupados o que están relacionados con el campo de la publicidad, literacy y alfabetización. Okay. So what you see is that when you do this, you start a co-creation activity, and you need a kind of model, okay? A model in which variables of the persons play a role, the processes play a role. So this is a typical descriptive framework, how you can do that. There are many frameworks available. Entonces aquí les estoy mostrando un ejemplo de cómo un modelo puede ayudar a incorporar a los actores y las variables de interés de la investigación, que pueden tranquilamente consultarlo, seguirlo, pero hay bastantes ejemplos de tipo de modelos. This was the model we adapted. So este es uno que nosotros utilizamos. We started really with analyzing, but what do we know about the problem in the society, in relation to parents and to teachers? What do we know? Entonces, lo primero que nos preguntamos era ¿qué es lo que sabemos hoy en día nosotros? ¿Qué sabemos sobre los padres, sobre los niños? Because don't forget, in many cases, solutions are already available. Porque recordemos que muchas veces las soluciones ya están ahí, disponibles. Pero los investigadores siempre decimos, la mía es mejor. So and then we start, in fact, and you really see it, in fact, a cycle. And in the cycle, you have all these different meetings. In this case, it's meetings with teachers, where we focus on specific parts of the design. Entonces aquí nosotros lo que hicimos son varias reuniones, son fases de reuniones que hicimos con los docentes, que cada uno tenía pues un propósito y un interés de la investigación. So in this study we focus
on the teachers. We have another study with parents. Hicimos nosotros en este estudio que les estoy mostrando, el enfoque fue en docentes e hicimos otro estudio paralelo con padres de familia. In all these meetings, we have audio recordings, En todas las reuniones tuvimos grabación de audio and these qualitative data are the base for the analysis. y estos datos cualitativos fueron la base del análisis. Since the parents are here and the teachers, they're also part in the evaluation and the reflection. So we also have a strong investment in qualitative ways of looking at impacts. Entonces nosotros, ya que los padres de familia también son participantes de la investigación, queríamos nosotros saber cuál era el impacto desde un enfoque cualitativo. So here, for instance, you see the outputs of the team C, and they developed a board game. Entonces, por ejemplo, aquí el equipo C que se desarrolló, crearon un juego de mesa. And we analyzed based on a certain model. You see the meetings here. This is group C. Entonces, este es el grupo C, ¿verdad? Okay. See the different meetings. Entonces, tenemos aquí las diferentes reuniones. And we see, in fact, the coding. That's already high-level coding. We also have low-level coding of, in fact, everything they do. For instance, they're looking for what will we do? The glorification, first solution generation, first analysis and evaluation, the process focus, and so on. Entonces vemos aquí que en los grupos y en las diferentes reuniones, este grupo en particular, estos eran los enfoques que querían realizar. ¿Cuál es la clarificación de metas? Clarificar las metas que tenían que cumplir. Cuál es cómo generar soluciones y qué tipo de procesos de evaluación se podrían generar. So the numbers are there, especially to see evolution. The numbers are in fact meaningless without the quotations and the codes. Entonces simplemente los números aquí están mostrando una tendencia hacia, puede ser un progreso, pero cómo va progresando, pero en realidad no tiene sentido los números sin nosotros comprender en realidad el dato cualitativo, las palabras que han mencionado en las reuniones. So here, for instance, you see in the communication acts they perform, how they really evolve from the start to the end in the way they design together. Entonces vemos que en esta investigación en particular nos llamó mucho la atención la forma en que se generó una dinámica de crecimiento natural dentro del grupo. En un cierto punto empezaron como a despuntar en la generación de propuestas. Then we can do further analysis where you see here these are all the communicative acts in relation now only to analysis and evaluation. Entonces aquí vemos, por ejemplo, this, solo un enfoque de análisis de evaluación pudimos extraer una comprensión de datos de todas las codificaciones. with all the documentation, and then we in fact can do developmental analysis. Y podemos hacer lo que se llama un análisis de desarrollo, es decir, de ver el progreso del proceso. Y aquí tenemos nosotros la codificación de la participación que tienen las personas dentro de los grupos. Now, the meaning is, of course, the ultimate goal is to develop something that works, but also to try to understand why it works. Algo, por supuesto, que en la educación queremos nosotros hacer es generar o crear intervenciones que funcionen, sin duda alguna. Pero algo que nos interesa también, que podemos dejar a un lado, es comprender por qué o cómo funciona. For instance, here you have some reflections about the way we have done the co-creation. Now we adopt here the model of teacher design teams. That's one of the approaches to do it. And here you get reflections about don't do that, better make that choice. So that was from a methodological point of view, you get a reflection about the methodology and not only a weird focus on results. Entonces vemos aquí que nosotros lo que llamó la atención, el resultado de esta investigación es que no tanto el enfoque para la formación y ayuda a los docentes no era tanto el resultado, sino que tratar de comprender las razones por las cuales se están generando estos resultados. So let's take simply another example, and that's here about a complete design-based research intervention to how to cope with unsafe behavior of children online. Por ejemplo, aquí hicimos una investigación concreta para poder tratar de comprender las dinámicas de lugares inseguros para los niños en entornos virtuales. So during, in fact, 5 consecutive studies, the researchers team, they studied the impact of certain choices for a design. Entonces lo que se hicieron fue 5 investigaciones para un proyecto. Entonces un proyecto con 5 investigaciones para poder comprender estos lugares inseguros de los niños. So it's 5 times that complete DBR cycle.
Entonces, prácticamente lo que hicimos fue este diseño, esta investigación basada en diseño, se generó el ciclo 5 veces para poderlo comprender de mejor forma a este fenómeno, ¿no? And now simply at a general level, these were, for instance, design guidelines we used from theories at the start, but at the end, after doing all the research, we changed the design guidelines into this. Entonces, lo interesante de esta investigación es que nosotros empezamos con un enfoque teórico concreto, basado en la literatura, las teorías, pero al hacer el ciclo varias veces, comprendimos que era necesario salir de aquí y pasamos ya a utilizar otro tipo de teorías y enfoques conceptuales gracias al ciclo que se va repitiendo de manera diversa. So in fact, you have three contributions. You have the development of the problem owner. Entonces tienes estás ayudando a que la persona que es el propietario o propietaria del problema también se desarrolle, crezca. The second one is you develop solutions that can be used in society. Segundo, esta forma de investigar ayuda también no solo a la persona, sino al problema en sí a poder traer soluciones reales y concretas. And thirdly, you have theory contributions. Y el tercero es que puedes también ayudar a contribuir a la generación de teorías. Okay, let's move to something else. Ahora pasemos a otro tema. And in a way you will see it's not really different. It's again the same. It's respecting the complexity, respecting the multiple levels, respecting the problem owner. Entonces vemos que ahora pasamos a otro tema, pero tiene la misma concepción de respetar a los actores propietarios del problema. What was the other one? The owners. The problem owners. Y el contexto y los contextos de las personas. What we did here, well, this is a little bit more on another research field, is a research field of ultimately, what do we want? We want to develop in professionals complex competences so they can cope with society. Lo que hemos intentado hacer en esta investigación es tratar de generar competencias en las personas que les pueda ayudar a desempeñarse, a desenvolverse en contextos complejos. For instance, here, medical doctors, you want them to be able to have a consultation with their patients. Por ejemplo, hicimos una investigación con estudiantes de medicina que sabemos que necesitan desarrollar competencias para poder relacionarse con pacientes. Or you want teachers to be able to manage verbal aggression in the classroom. Por ejemplo, que también hemos hecho investigaciones donde ayudamos a los docentes a enfrentar momentos de agresión en las aulas. Or, for instance, again, in medical doctors, they are mostly the first one to detect elements of intimate partner violence. How will you deal with that? Por ejemplo, también hemos hecho investigaciones con profesionales de la medicina que suelen ser los primeros en identificar violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Now, first, theoretical level, what is a competence? Entonces, primero, a nivel teórico, ¿qué es una competencia? Well, a competence is in fact the combination of basic knowledge, skills, and attitudes, but together in a context. Entonces, por ejemplo, una definición es que la competencia es poder tener un nivel de conocimiento, habilidades, actitudes, pero dentro de un contexto específico. So, the big question is, how can you develop such complex competences by teaching about them? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros generar en profesionales de este tipo este tipo de competencias? ¿Qué hacemos? ¿Les enseñamos esto? Okay, or will you simply send them to the workplace? You can learn it there. ¿O les mandamos al lugar ya de trabajo y les decimos, allí aprenderán? A typical example is teachers and parents. Un gran ejemplo es padres y docentes. For instance, on the file of my children, when they were in school, in primary school, there were 2 letters, DP, difficult parents. Por ejemplo, en el archivo de mis guaguas, dice en Bélgica, tenían en el archivo de mis guaguas, tenían DP, las iniciales, que quiere decir las iniciales de padres difíciles. Because teachers are never trained to deal with parents. Porque muchas veces los docentes no se les ha capacitado en tratar y lidiar con padres de familia. And most
complex competence. We research this really worldwide. I'm doing the research in Vietnam and Laos and Cambodia and the Emirates. My main job is to look, our graduates from universities, are they really able to manage the complex things in their job? Algo que estamos haciendo en una investigación en 4 países es si son los profesionales capaces de desempeñarse en su contexto profesional. Estamos haciendo en Vietnam, Laos, los Emiratos Árabes, Ecuador. Y el resultado consistente es que no estamos nosotros ayudando a los profesionales a desempeñarse para su lugar de trabajo. Most development programs, they are good in installing baseline and the knowledge, the basic skills, but not complex competence. Lo que sí vemos es que la formación formal académica ayuda a los profesionales a comprender los conocimientos básicos de su disciplina, pero no a desarrollarse y resolver problemas complejos. And I think that's wrong. Y yo creo que esto es un error. Because we invest so much, for instance, in higher education, and in many ways higher education does not deliver what it should. Y nosotros invertimos tanto en la educación superior y vemos que la educación superior no está dando lo que debería dar. For instance, a teacher, can they deal with a multilingual classroom? Can they deal with diversity? In my city, we have 187 different languages. En mi ciudad tenemos 187 diferentes idiomas. Entonces, la pregunta es, ¿pueden las profesionales desempeñarse en esos contextos, en contextos multilingües? Tenemos, por ejemplo, a profesionales de la medicina, en hospitales, en sectores administrativos, docentes. No están siendo capacitados y formados para poder trabajar en contextos diversos. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, movimientos de derecha que dicen nuestro idioma primero. Dice, sí, pero la realidad es que hay gente que no habla de nuestro idioma. Entonces tratemos de resolver esto. So this is a competence. So the competence is knowledge and skills that are stored in a cognitive way. And they are linked to attitudes that have an effective motivational dimension. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, aquí un nivel competencial es algo que está relacionado a la parte cognitiva de la persona, pero que también tiene una parte motivacional afectiva. And you could teach about that. Y es verdad que podríamos enseñar sobre esto. But if you never use it and if you never reflect about it or you never get guidance and support, you will not learn. Pero no vas a aprender realmente si no reflexionas sobre esto, si no aplicas esto, si no practicas esto. Okay. So what you need is you have to put people in relation to a very well-defined competence. You have to put them in a real situation and you have to invoke what we call situation-specific skills in relation to what is happening here, what is your interpretation, and what could be a decision you can make. Entonces lo que nosotros vemos es que no es solo y no es suficiente enseñar una competencia a los estudiantes, a los profesionales, sino es poner lo que se llama desarrollar habilidades de situaciones específicas, lo llamamos, y es ayudarles a que puedan tener la capacidad de interpretar la situación, comprender, analizar sus propias percepciones de la situación y ser capaces de tomar decisiones en un contextos reales. Entonces, lo que vemos es la necesidad de no solo enseñar, sino poner a los estudiantes en contextos reales que están conectados a su profesión. So you have to learn to look and see what's happening. You have to have a very open interpretation framework and you need a variety of ways. How can I handle this situation? Entonces, desarrollamos en los estudiantes la capacidad de los futuros profesionales de poder observar la situación, tener una capacidad de percibir la percepción, de poder saber discernir, interpretar la situación y también de saber lidiar y dar respuesta a las varias situaciones que puedan presentarse de diferentes maneras. And this will predict them behavior. Y esto es lo que va a generar un comportamiento en el contexto profesional. So this is in fact a kind of theoretical framework we turned into a new research methodology. Entonces, este enfoque teórico, este marco teórico que vemos aquí, despunta se canaliza a una metodología de investigación. So what we do is we put people in real life situations. Entonces les ponemos a los estudiantes, a los futuros profesionales en situaciones reales. Okay. But they are
simulated first. Pero son primero simulados los escenarios. Because, for instance, intimate partner violence, aggression, bullying, you don't do that with role play. Entonces no podemos hacer juego de roles con temas relacionados, por ejemplo, a violencia intrafamiliar o temas de acoso o violencia, ¿verdad? Okay. Next, we put the students in standardized situations. This does mean we have trained actors. These actors are trained to play always the same standardized role so that every teacher or nurse or medical doctor, they are confronted with the same situation. They have to react on the base of their competences. Entonces lo que nosotros hacemos es contratamos actores, actrices para que desarrollen un papel estandarizado, que se diríamos así, que es lo que podría enfrentar un estudiante, un profesional, futuro profesional de medicina o de la educación. And only at the third level, there is a real life case where they start working in reality. Es solo en un tercer paso que cuando los estudiantes ya practican en realidad un contexto real. So what you see here, Lo que ven aquí in fact, an actor es una actriz, trained, está entrenada a esto. What you first saw was a student entering. Primero entra un estudiante. We also have adults who wants to become teachers, so they come and they, in fact, interact here with this standardized teacher. Okay, and afterwards, in fact, we show the recording to that student. Okay, and then we start the reflection phase. Okay? Very often we have cases where people cry because they really feel I'm not up to the task. Hemos visto que cuando hemos practicado con estos escenarios, los estudiantes ha habido veces que han soltado lágrimas de darse cuenta de que no se están capacitados o no se sienten lo suficientemente competentes para enfrentar escenarios de ese tipo, que saben que los van a enfrentar. So this is a real standardized, that's a standard situation. And here we go to a real, in fact, simulated situation. Entonces aquí también esta es una situación que se llama simulada, la anterior se llama estandarizada, donde aquí se ha, digamos, contratado una escuela prácticamente para que sean... We contracted complete school, they all signed informed consent forms, all the parents agree that we can use this for training purposes. Entonces lo que hicimos fue contactar una escuela, todos los padres de familia y los niños firmaron un consentimiento informado para participar en la creación de un escenario posible en un contexto educativo. Here, this is an example about how does this teacher, so the student teachers or the practical teachers, the real teachers, they learn about this, so they watch now this clinical simulation. And they have to learn about it and think about the competence. Entonces nosotros lo que hacemos es que practiquen en estos escenarios y también que vean cómo sus comportamientos se dan en estos escenarios. So it's a mathematics class. Es una clase de matemáticas. And here these two guys are fooling around with their mobile phone. Entonces esto es actuado, ¿no? Entonces están con el teléfono, típico escenario. Okay, but what happened? They sent a message to all the other students about him. Y lo que hace esta escena es que mandan un mensaje todos de él, lo que sería un contexto de acoso, ¿no? De bullying. So she has to manage the situation. It takes away the mobile phone. Entonces tiene que responder a esta situación. ¿Qué hace? Quita el teléfono. And now she discovers it's about him, and then, okay, sorry. Okay. So, and normally we stop the video clip here because we don't want to show really real life aggression. No queremos mostrar agresiones reales, por eso paramos el video en este momento. Because we have many examples where it's rather verbal aggression, but that's also aggression. Y también vemos escenarios de agresión verbal, que sabemos que es son agresiones reales. So what you see is it's a very, in fact, desafío. What does it mean again? Challenge. So the challenge is in fact to deal with in fact this competence in a very real life situation. So if you would do it real life, people would really, well, get into trouble. Yeah, if you in fact do it in a real life situation, you have the theory practice gap. So we need in fact to do it differently. Well, what we did is we created all these video clips. We created them together with teachers or with medical doctors or with engineers. These are real life cases. So if I would work in Ecuador, I have to restart. I have to talk with your teachers.
and we design scenarios. The second thing we do together with the teachers is we create what is now, partly based on the literature, but partly based on your experience, what is a good, competent way of dealing with the situation. So you see, I combine this with the former trends where you have co-creation. Entonces, lo que nosotros vemos es de que sabemos que estos escenarios son lo que van a vivir los futuros profesionales, pero no podemos nosotros crear momentos o esperar que estos momentos reales sucedan para que puedan generar sus competencias frente a eso. Entonces, hacemos estos escenarios, recreamos estos escenarios para prepararles para estos escenarios, y lo que nosotros vemos es de que a través de esta investigación basada en el diseño pueden las personas, que los futuros profesionales son los que co-crean las soluciones. Entonces, la pregunta se establece y se dice, bueno, ¿cómo sería una manera competente de poder responder a estos escenarios? Entonces, no es tanto que les enseñamos cómo hacer, sino que ellos juntos crean las soluciones frente a estos posibles escenarios que saben que van a enfrentar. So, for instance, here in this study, we really did this complete process of protocol development. We call it a protocol. So it's a standardized way of, in fact, dealing with aggression, or here, parent-teacher communication, this example, and also then the design of the situations, we did it together with the teachers. And then this was the base for the intervention. Entonces, para poder nosotros realizar una intervención, es decir, para poder hacer una capacitación, por ejemplo, son muchos más pasos de lo que generalmente se hace, y es realizar junto con los actores, es decir, por ejemplo, los estudiantes de medicina o los futuros docentes, creamos nosotros lo que le llamamos protocolos de comportamiento y respuesta a este tipo de escenarios. Entonces, ellos son los que crean los protocolos de respuesta a estos escenarios, como el ejemplo que hicimos en esta investigación anterior era sobre relación padres de familia docentes. So, this is an example of such a protocol that was based on the literature, but also based on the co-creation with teachers, and has been validated with hundreds of teachers. Entonces, nosotros lo que hicimos fue unir lo que en la literatura especializada ya estaba planteado sobre la relación padres de familia docentes, pero nuestra investigación aportó muchísimas cosas y realizamos una validación, un estudio de validación con cientos de participantes frente a lo que sería ya este protocolo de respuesta. So it's steps you take, so there's a temporal thing, and there are transversal, what we call psychological and management structures. Entonces tenemos, por ejemplo, estructuras transversales que son de gestión y de ámbitos emocionales que acompañan, y los de arriba son los pasos que los mismos docentes y participantes del estudio sugieren que se deben tomar para dar respuesta a un escenario complejo. Typical example, you need a positive opening. Veamos un ejemplo. Entonces dicen que los profesionales dicen, necesitas iniciar la sesión, la reunión con los padres de familia con un inicio positivo. So, how many cases do we have where you enter the room where the teacher is and they say, "Oh, your son, he's really a problem." ¿Cuántos escenarios tenemos nosotros en el que llega el padre de familia y el profesor dice, inicia la reunión así, oiga, su hijo sí que es un problema? Entonces vemos que iniciar así la reunión, los mismos actores dicen, los mismos profesionales dicen no iniciar así. And we know that immediately you destroy the relationship with the parent becomes defensive because my child. Sabemos que esto puede generar que una ruptura en la relación de padres de familia con los docentes, porque los padres de familia van a defender a sus hijos y se recomienda pues no realizarlo porque es... It sounds technical, it sounds dry, it sounds like a robot. Of course, this is a general guideline. Depending on the situation, there will be differences. Por supuesto que esto puede sonar un poco robótico, un poco demasiado estructurado, de decir hay que seguir estos pasos, tal. No, pero esto es lo que fruto y producto de lo que ha sido el trabajo de los mismos actores, participantes de las investigaciones. Entonces, claro, esto es lo bueno es de que puede generarse para diferentes contextos con diferentes personas. Entonces responde a la realidad de los propios participantes. So the aim is to install, in this case in teachers, a baseline for action so that they know at least what should be done, and then depending on the situation they can create
the variation. Entonces vemos que, claro, esto le da una base de acción y comportamiento a los futuros profesionales y después cada uno puede ir adaptando a la necesidad o al contexto específico, pero ya les da una base de acción, un inicio, un punto de partida. So, and here, for instance, you have then these typical cases who have been developed together with parents and teachers. Entonces vemos aquí, por ejemplo, escenarios donde han sido desarrollados las soluciones no solo con los docentes, sino también en colaboración con padres de familia. Then we have an online environment. By the way, we train 500, 600 teachers. Entonces, por ejemplo, nosotros at the same time. hacemos capacitaciones simultáneas de 500, 600 docentes. In the past, we did it all with these clinical simulations with real-life actors. This costed me €25,000 a semester. Entonces It was impossible. dice, con el número de participantes que les menciono, tenía yo que gastar alrededor de 25,000 euros a cada momento por la necesidad de contratar profesionales, actores y actrices para los escenarios. So after the teachers, in this case student teachers, but also professional teachers, have been introduced to the protocol, we put them in a series of real-life cases that have been, in fact, recorded with actors. Entonces lo que hicimos es grabar los escenarios con actores, actrices reales y a través ya de entornos virtuales. They watch the video clip and all of a sudden the video clip stops and then they get an open-ended question. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es que les mostramos un video, le detenemos al video en un momento específico, les planteamos una pregunta abierta y les damos la oportunidad de responder. So what would you now say if you were the teacher? Entonces, por ejemplo, una pregunta que hacemos es, ¿qué harías tú o cómo responderías tú si tú eres el profesor? And then this is used for the debriefing session afterwards, but we can also use it for research. Entonces nosotros lo que hacemos esto, les ayudamos para la parte de la capacitación, les mostramos esto a los participantes, las respuestas que se han dado, pero eso le ayuda en la capacitación, pero nos ayuda a nosotros en el Departamento de Educación para nuestras investigaciones. In the next phase, in the debriefing, after 2, 3, it's mostly after 3 sessions, in the debriefing, they feel safe. Entonces lo que hemos visto en la experiencia que estamos haciendo con esto es de que en la tercera, cuarta sesión se sienten bastante seguros de sí mismos. So then they move to real clinical simulations in small labs. Okay. Después les pasamos a unos ciertos laboratorios que tenemos en la universidad para que ya participen de escenarios ellos mismos reales. So this is a standardized parent. Entonces este es lo que está jugando el rol de un padre de familia, una madre de familia. And here you see this is a student teacher and here they have the protocol that they could use as a baseline. Entonces vemos que aquí lo que tiene este papelito es el protocolo que le ayuda a poder enfrentar este escenario. Here, typical, the parents come with their bad daughter and here the student teacher, she has to cope with what's happening here in that situation. En cambio, en este ejemplo vemos aquí a unos padres de familia con su hija que está enfrentando dificultades y aquí a la estudiante que tiene también su protocolo y necesita responder a esta situación. By the way, we also have naughty girls, not only naughty boys. Okay. Y nosotros tenemos chicas y chicos que tienen dificultades de comportamiento. So, does it work? Entonces, ¿esto funciona? It's unbelievable how it works. Lo que hemos visto es de que es increíble la forma en cómo funciona. First of all, most teachers say, we never have learned this. Primero, tenemos docentes que ya están en ejercicio y nos dicen, nunca hemos aprendido a hacer esto. So, and then here, this is now a focus on the evolution in the perception skills, the evolution in their interpretation skills, and the evolution in the decision-making skills. Entonces aquí nosotros hemos hecho mediciones en las investigaciones de ver cómo iba incrementando los diferentes niveles que hemos estudiado. Por ejemplo, su nivel de percepción frente a la situación ha incrementado, se ha visto cómo les ayuda la capacitación en estos escenarios, también en el tema de la interpretación y por supuesto también en el tema de la toma de decisiones. So you really see that their awareness and their understanding of the situation increases a lot and their behavioral choices improve, but at the interpretation level, the increase, it was very low and it increased a little bit. Vemos que hay unos movimientos significativos en el aprendizaje en los ámbitos de toma de decisiones y percepción, pero en la parte de interpretación vemos que hay un movimiento muchísimo menor, casi mínimo. Now, this study was very important for us because we had to make the choice between the expensive face-to-face training
and the online training. Sorry, there is also economics and training. Sabemos nosotros que en las capacitaciones el tema económico también es algo importante, entonces hemos tenido que tomar la gran decisión y esta investigación nos ha ayudado a tomar esa decisión de si continuar haciendo las capacitaciones en entornos reales físicos o si de utilizar entornos virtuales. The red blocks are always the online situation, pre-test, post-test, and the blue block is the, in fact, face-to-face. Y los rojos son los momentos, I'm sorry, the red were... The red is, in fact, online. Los rojos son en entornos virtuales y los azules son en entornos presenciales. So I think you know what the final decision is. ¿Cuál creen que fue la decisión final? Creo que saben. Save money. Entonces, sí, podemos usar entornos virtuales y puedo ahorrar un montón de recursos. Now, what we did is, in fact, we increase the online and we decrease the face-to-face, and we put them at the end when the teacher felt safe. Entonces, lo que hicimos, gracias a esta investigación, es iniciar las capacitaciones con los entornos virtuales para minimizar también los recursos, ayudarnos en esto. ¿Para qué? Poder invertir en temas presenciales al final, cuando los estudiantes ya se sienten capaces de responder a ciertos escenarios, ahí hacemos ya escenarios presenciales. Two more trends to discuss. Dos hilos que quiero discutir con But ustedes, you will dos temas easily recognize them because they build on the same paradigm shift. que ustedes van a reconocer inmediatamente. It's the change in the kinds of instruments we use. Es un cambio en los instrumentos que utilizamos para las investigaciones. I will summarize it with one sentence. I hate service questionnaires. Voy a decirlo de una vez por todas. Yo detesto las encuestas y cuestionarios. They're unreliable and they are not valid. Son poco fiables e inválidos. Because the thing we study latent variables. Porque lo que nosotros estamos analizando, estudiando a través de estos instrumentos son las variables latentes. So the moment I ask, for instance, from 6 or 7-year-old children, when I ask them a text-based question, what do they understand from my question? Imagínense, ¿cómo puedo preguntar yo o qué tipo de fiabilidad tengo yo al preguntar a un niño o niña de 6, 7 años sobre un tema de un texto? ¿Qué tipo de conocimiento podemos nosotros extraer a través de un instrumento como un cuestionario? Or let's take, I have an innovative approach that I want to introduce to teachers. That is, for instance, in-class differentiated instruction, but they never experienced it. Por ejemplo, si quiero hacer algo innovador sobre temas de enseñanza en el aula, ¿cómo puedo yo hacer una investigación así si nunca lo han experimentado? ¿Cómo puedo yo extraer datos a través de este tipo de instrumentos como cuestionarios si no han pasado por un contexto, si no lo han vivido? What about their attitude, their perception? It's not based on experience. Sabemos que las actitudes y las percepciones And if it was son basadas en su experiencia, en sus and if vivencias. it's based on experience, the experience is not shared among all your research respondents. Y sabemos nosotros que muchas personas que participan de las investigaciones no están dispuestas a compartir sus experiencias. Of course, from a statistics point of view, if I have a large sample, I can make instruments reliable and valid. Por supuesto, sabemos que si tenemos números bastante amplios, podemos hacer y aplicar instrumentos cuantitativos que pueden ser fiables, confiables. But the problem is that we get numbers then, and the numbers are in fact meaningless. Y muchas veces podemos obtener números que pueden tener nada de sentido. So let's look at an example. For instance, Veamos un ejemplo. this is teacher education. That's in Spain. It's for secondary mathematics teachers. Esto es para estudiar, para profesores. Hicimos una investigación en España con profesores de secundaria, profesores de matemáticas. Yeah. So it's good students. They are bright minds because they know mathematics. Entonces son buenos estudiantes, se supone que son brillantes porque son profesores de matemáticas. And they are behind this table because they are afraid of the kids. Y se ponen atrás de esta mesa porque les tienen terror a los guaguas. Because dealing with children, they never learned it. Porque nunca aprendieron a tratar con los They're estudiantes. not mathematicians. Saben matemáticas. So how can you teach these people giving good feedback to individuals, to groups, in relation to homework, in relation to group work, in relation to a single answer in the classroom? Entonces, ¿cómo pueden lidiar estos profesionales de matemáticas con temas de trabajos grupales, asignaciones de tareas, trabajos colaborativos, etcétera? So again, we did the same.
Entonces hicimos. Together, you take the theory about giving feedback, Entonces tomamos la teoría de lo que es dar retroalimentación and you talk to teachers about how do you give feedback. y hablamos con los profesores, los maestros y le dijimos, bueno, ¿cómo damos retroalimentación? You ask for typical incidents and problems in relation to feedback. Discutimos algunos escenarios típicos sobre retroalimentación en matemáticas. You have scenarios and you have a protocol. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo mismo, escenarios y protocolos. So you can train them, but you can also assess them in the same way. Y lo interesante de esto es que puedes no solamente capacitar, formar a los profesionales, ayudarles en su formación profesional, sino también podemos evaluarlos. For instance, here, this is a typical, you will hear it later, Spanish language classroom. Yes, no English today. Okay, Spanish language. And you see, we present this to student teachers. The video clip stops, and at every spot here, they will get an open-ended answer in the context of a pre-test. Entonces lo que nosotros hicimos ahora sí, ya no en inglés, está en español porque es en España, les presentamos este video y en cada puntito que ustedes vean ahí verde es donde se detiene el video para la pregunta y que se necesitan responder. Okay, so let's look at the tests. Veámoslo. Okay. It's all online again. Why? Because we have quite big numbers of students. So I have mostly 4 cameras in a classroom. Entonces tenía 4 cámaras en el aula. Okay. And then afterwards we combine the good shots so that when you watch them, you can also rewind, by the way, you can watch again, so that you're able to answer a specific question. If you're ready, then you can either rewatch if you are not ready, or you can continue. So, and that's in fact the reality we bring into the instruments. Entonces vemos que son instrumentos reales de recolección de datos. So we have big concerns about teaching or assessing feedback when there is not a real life situation. Entonces se nos hace difícil a nosotros como educadores, investigadores, el poder hacer investigación sobre retroalimentación si no tenemos contextos reales. And of course you would say, well, you could send them to a classroom and give them an internship. Thank you. 500 students, they still have to learn first to give feedback. Don't send them to learn feedback in a real life classroom. Entonces, for your kids. Entonces dice, claro, ¿qué hacemos nosotros? ¿Mandamos a los maestros para que vayan a escenarios reales a dar ya retroalimentación? No, son niños y niñas que necesitan personas entrenadas para poder recibir retroalimentación. Entonces no podemos nosotros enviar a los docentes a contextos reales sin haberles capacitado primero. So then the answers they give to the open-ended questions, we code them, we have coding instruments, and then we can use them here as a pre-test, we have a clip as a post-test, and in between you have 5 clips with very specific different classroom situation, homework situation, individual situation, where they learn to apply the protocol. Entonces lo que nosotros hacemos es, en este diseño de investigación, es hacer un video como un test de prueba, ¿ok? Un test de prueba o pre-test. Después tienen aquí el post-test y en el medio lo que tenemos son los diferentes escenarios que van enfrentando para poder nosotros después ver y medir si es que ha habido una mejoría en su nivel competencial. After the pre-test, we have in fact a modeling of, in fact, how to give good retroalimentación, feedback. Entonces nosotros al finalizar esta investigación podemos nosotros tener datos suficientes para poder decir, bueno, ¿qué comprendemos juntos, juntas, que es una buena retroalimentación para la enseñanza de las matemáticas? Since this is about giving feedback, it's not that emotionally risky for teachers. So there is not an investment here about debriefing. But we have good results, but we now also added debriefing. Lo que nosotros hemos visto es de que los docentes de matemáticas no tienen muchas dificultades en el ámbito pues disciplinario en este sentido, sino y que no tienen dificultades al poder leer y comprender lo que han construido juntos. Este tipo de debriefing que se llama, que es poder socializar los resultados que nosotros hemos encontrado juntos. The nice thing about debriefing is indeed that you have this sharing. Oh, you had the same problem. Oh, I'm not as stupid. You also had the same problem. So you're also that stupid as me. Okay, it's good. But it's a learning process. And in learning, you make mistakes. And then you discover, oh, it's normal to make these kind of mistakes. You can improve these mistakes.
Lo que hemos visto es de que los debriefing o plenarias que le llamamos nosotros es de que cuando socializamos los resultados, podemos nosotros, lo hemos visto que los docentes lo que dicen es que se sienten una empatía entre ellos porque se dan cuenta de que no son los únicos que tienen esas dificultades, de que no son los únicos que tienen, enfrentan esos escenarios, sino que pueden apoyarse mutuamente, enriquecerse con lo que van aprendiendo juntos. We're nearly there. Last trend. El último ejemplo, ya casi terminamos. Since we go for complex settings, multi-level, authentic situations, okay, involvement of all the problem owners, you get this problem that if I now collect information about the impact, I can no longer do that by looking at one person. Entonces lo que vemos es de que no puedo yo observar a una sola persona sin considerar su contexto, los multiniveles, las diferentes unidades de análisis y también los escenarios complejos a los que necesitan enfrentar como futuros profesionales o profesionales en ejercicio. For instance, here you have the example about advertising literacy. Well, you see the involvement of adolescents, children, so that's our younger, okay, teachers and parents. Entonces aquí vemos, por ejemplo, participantes en esta investigación que hicimos sobre ámbito publicitario, lo que reciben los guaguas. Vemos aquí trabajamos con adolescentes, niños, niñas, maestros y padres de familia. And both in the design of the intervention, but also in the measurement approach. Entonces vimos también nosotros que no solamente en el nivel de intervención encontramos resultados interesantes, sino también en el momento de la intervención. So in fact, you could link all this to, you have multiple, in fact, perspectives that you use. So it fits a little bit what we know from the triangulation framework. Entonces, estos marcos de triangulación que se animan en las investigaciones, vemos que a través de métodos de multinivel o perspectivas múltiples ayuda a lo que significa esta triangulación de información porque estamos trabajando con varios actores a la vez. So, and for instance here, this is again from the medical domain. Esto es del campo de la medicina. The hard sciences, well, they all adopt now multi-actor perspectives. Entonces, ahora vemos que los campos de las ciencias duras, que se les llama, están adoptando cada vez más estos escenarios de percepciones múltiples. At the baseline, it could be mixed methods, it could be multiple theories, it could be multiple measurement approaches. Entonces son, por ejemplo, escenarios de metodologías múltiples o metodologías mixtas o también lo que son aplicación de múltiples teorías. For instance, here we have, again, very recent publication, I think 1 month ago, of Sharon. She will defend her PhD in May. And this is about design thinking. Design thinking is an institution-wide course or approach, I would rather say, in the first year in ESPOL in Guayaquil, where, in fact, all the students are involved in problem-solving, creativity, and also teamwork activities. Esta es una publicación que salió recién hace un mes de una estudiante ecuatoriana de la ESPOL, Sharon Guamán Quintanilla, que estará defendiendo en mayo ya su doctorado. Está siendo dirigida también por el doctor Valque, donde hizo un estudio de lo que es este acercamiento a lo que se llama el design thinking, que en la ESPOL tienen como un escenario los primeros años de los estudiantes de primer año de la universidad, participan en la generación de propuestas y actividades y metodologías utilizando este acercamiento del design thinking. Entonces hizo una investigación sobre esto. Now what is now the multi-actor perspective here in this one? It's simply that when we collect information about the impact, we collect it from the individual student, we collect it from the peers, and we collect it from the facilitator, the teacher. Entonces lo que hicimos nosotros fue a través de estos múltiples actores, en la investigación de múltiples actores, recogimos datos de los estudiantes, recogimos datos de los pares, de sus estudiantes, de sus pares, y también recogimos datos de los profesores, de los facilitadores de ellos. Entonces son varios actores sobre un mismo tema. And that's it for today. So these are the major trends, and I hope that you see, in fact, they all belong together. Bueno, con esto termino y esto es lo que quería pues compartir con ustedes, estos escenarios de actores múltiples que están pues también estos ejemplos que les he dado están estrechamente relacionados entre sí. And we are nearly there at the start. Okay. Si alguien tiene una pregunta, sí.
Good night, doctor. Are we able to get the skills only with experience? Because we have different signatures. For example, math is very different from philosophy, for example. So that's the question. Of course, I don't want to push things to the extreme, but the moment, for instance, if you want to deal with a philosophical question, for instance, do we have to kill Putin in the Ukraine war? Por ejemplo, cuando hablamos de temas de filosofía, yo no quiero sonar extremista, pero por ejemplo decimos, necesitaríamos deshacernos de Putin. Una como pregunta, de ejemplo. In fact, the competence, you will have to rely on what you know, the skills, and also your attitudes, and then reflect on what's happening here, what's your interpretation and what paradigm and then what choices you would make. So the dilemmas. Of course, you can teach isolated skills, you can do it, but I know the impacts of that. People are not able to apply them. You need to do it in a context. At the start, you do it a little bit decontextualized or only in one context, and then you move to a next one and the next one, and the next one, because skills have to become decontextualized. For instance, we train also, for instance, veterinary scientists. We have all these experiences that all the courses in the class, they don't lead to good surgical skills in the surgery room. So we have to add something in between where they are put in a context, but safe for the dogs and the cats and the horses and the cows, okay? And then we train them in skills labs, okay? Yes. You got it. Sí. Yeah, I'm also doing research about foaling in horses. Está haciendo, fascinating. It's what I think is the top school in Ghent, Yes, right? Yes, Ghent is the top veterinary. Yeah, Ghent, la Universidad de Gante, la facultad, digamos, en los rankings mundiales, la más rankeada es veterinaria, porque tienen muchísimos de estos escenarios con los caballos. Entonces son los expertos en caballos en Europa, están ellos. You train your students in all these skills. You cannot do it once. You need, in fact, a skills approach, but you cannot use right from the start a real horse, because that horse will say, not today, my dear, in her own way. Entonces dice, claro, nosotros cómo hacemos, lo que hemos tenido que enfrentar es que los estudiantes de veterinaria tienen que tratar caballos, pero no podemos nosotros utilizar caballos reales, porque sabemos que el caballo levanta la pata y te dice, no quiero que entrenes conmigo ahora, entonces es muy peligroso. Entonces hemos desarrollado, you have robots or something, right? We have a real life-size horse that we can open like a car, we can put tidy water in it, and everything is realistic, and then you can do whatever you have to do. Por ejemplo, lo que hicieron un caballo tamaño real con todos los órganos, todas las partes igualito, que es como un auto que lo pueden levantar, abrir y manipular, porque claro, manipular así con caballos reales. Y ahí, por ejemplo, en el campo de la veterinaria hemos desarrollado múltiples protocolos. If you're in the hospital and you're treated by a surgeon, please pray he's following the protocol and not having a creative day. Lo que queremos nosotros, por ejemplo, una doctora o un doctor que está haciendo una cirugía, lo que queremos es de que continúe y siga un protocolo, ¿verdad? No necesariamente que tenga un día creativo e imagino, sino que siga pues ciertos rigurosidad. Y decimos nosotros a los maestros, sean creativos para lidiar con la agresión, sean creativos con eso. No, es peligroso. So there is a big lack of protocols in teacher education. Most of it is. Entonces dice más, este símbolo significa pues ver lo que el viento nos dice, ¿no? Como demasiada informalidad. Entonces lo que dice que en la formación docente necesitamos también nosotros considerar y pensar en protocolos de comportamiento que ayuden a desarrollar las competencias en los profesionales. Okay. The first question. Okay. Bueno, la primera pregunta está hablando acerca de la investigación en tecnología educativa. Dice que en este caso la investigación basada en diseño, ¿en qué se enfoca? ¿No? En diseños pedagógicos como cursos o programas, en entornos virtuales, en el uso o la integración de tecnologías en procesos educativos, por ejemplo, la realidad aumentada.
Y que en el caso de un diseño, del diseño de un recurso digital, por ejemplo, que cuáles serían los actores o co-investigadores, los co-creadores, ¿no? I'm going to try to translate this for you. It's not easy. Did you understand the question? No? I got the context, but not the real question. Okay. So it's all about technology So, and virtual reality. In the case of educative technology, the design-based research must focus on what? It's instructional design, like programs, courses, or whatever, in the virtual environments, in the use or integration of technologies in educative processes, or what, like augmented reality, and being the case that these design-based research of a digital resource, what are the actors or co-creators? Okay, so let's take one example, because you cannot answer the question with examples. Let's take virtual reality. So here you see this student with whatever thing. So it's a 360-degree situation. Okay, we have now, in fact, the real life classroom experience. You can see your own blackboard. You see the kids doing whatever. Okay, it's real life. What is now, in fact, the research question, and who is the actor and so on? Okay, first of all, the technology itself, it offers certain affordances. It can allow you to do certain actions. We call that affordances. That's a word from Gibson, later, in fact, adapted by other authors like Cooper and so on. And it's in what way are the actions allowed by this technology, do they fit the demands from the competence you want to develop? For instance, if I'm in a situation, a virtual 360-degree situation, and I see something, what are my action possibilities to react to him? Okay, well, then you see that in the case of this, you don't see her other hand, but she has a device. And she can manipulate the device and, in fact, point at that person and, for instance, ask a question. But this is an affordance that fits a demand from the competence development. Sorry. We completely forget to translate, sorry. Yeah, but the thing is, so I can, well, no, I will summarize for the translation. I will summarize for the translation. First of all, you can focus on the technological affordances and check how they fit what you need, okay? I can also focus on, this is simply the situation, how will I invoke the right question for the person with the camera in front of the eyes? And then I have to involve, for instance, the teacher and the expert, okay? So it depends, of course, on your research question, what co-creation activity you will start, whether it's a focus on the technology or on the protocol or on the actual training of the skill, okay? Entonces, para hacer un resumen, lo que dice es que es importante cuando hacemos nosotros investigaciones con multiactores y a nivel multinivel, es importante tener el enfoque de tener un enfoque. Es decir, queremos nosotros, por ejemplo, con este escenario, enfocarnos en la necesidad de qué tipo de tecnología y de qué manera la integramos al desarrollo de competencias. En este escenario está una persona que tiene la realidad aumentada y tiene pues en la mano, aunque no se le veía, un señalador con el que puede en la realidad aumentada, en la realidad virtual, interactuar con los escenarios. Tienen ejemplos en Gante de por ejemplo, de laboratorios para lo que es temas de química o de física, ¿no? Entonces, con laboratorios que son donde los estudiantes pueden hacer cosas sin necesidad que vuele el departamento de química. Entonces, son cosas que se están desarrollando, pero lo importante en estos escenarios es tener un enfoque, decir, bueno, queremos nosotros enfocarnos en el desarrollo y forma de integrar las tecnologías, en la percepción de los actores, en el estudiante, hay que tener, como decir, una pregunta de investigación y un enfoque, porque si no, pues se generan más dificultades al poder recoger y analizar los datos, porque son varios participantes, varios niveles, varios contextos que simultáneamente se investigan. Maybe it's my fault because I gave very comprehensive examples. For instance, here, this is 5 studies. Aquí el ejemplo que les di son 5
5 estudios, 5 This investigaciones. is 3 years' work. Son 3 años que se tomó en hacer esto. Okay. And at each stage, you have the design together with the teachers. Y en cada uno de los pasos, en cada una de las fases o cada una de las investigaciones teníamos el diseño con los docentes. Teníamos la evaluación, With the target group. teníamos la evaluación con el grupo de enfoque. So, in fact, for each stage, you have again the discussion about who will be involved, what will be the key question, what theoretical concept is at the center. Y en cada investigación que realizamos aquí, que son 5, teníamos las mismas preguntas. ¿Cuál es el enfoque teórico? ¿Cuál es el enfoque metodológico? ¿Cuál es el enfoque de los participantes? ¿Cuál es el enfoque de las unidades de análisis? Etcétera. So otherwise, it's too much. Si no, es demasiado, ¿verdad? Okay. He also likes ice cream. Entonces, la siguiente pregunta es algo compleja, es a bit complex. Vamos a tratar de hacerla. Dice, en general, es una pregunta de muchas preguntas, ¿no? Dice, Question with many questions. Ujú. Entonces, ¿cuál es la base de esta tendencia de investigación educativa basada en diseño? ¿Cuál es el lugar de la teoría en esta modalidad de investigación? Okay, let's start with that one. Okay. So there's in fact two levels. So the first one is that it's in fact you move away from a positivist theoretical framework. Primero lo que hacemos es movernos, salir de un enfoque estrictamente positivista Okay, to a very what we call a constructivist. in y fact, pasamos a un marco más constructivista. Okay, where the paradigm shift means that the theoretical expectations about impacts are no longer independent from the person's doing things. Entonces lo que vemos es de que el enfoque de la comprensión de la aplicación de la teoría no está desatada o desarticulada de la experiencia de la persona. For instance, I can sell you this reading method. Por ejemplo, yo te You train it. vendo este método de lectura, te entreno en esto. That's a traditional positive theoretical position. Esta es una posición estrictamente tradicional y positivista, Where your ontology and epistemology is extremely objective. donde la ontología y la epistemología es estrictamente objetiva And where it's even independent from your values and your beliefs. y debería ser totalmente desarticulada, separada de tus valores y creencias. So when you look at all these theoretical frameworks, you will see continuously attitudes, Entonces vemos continuamente actitudes, creencias, self-efficacy, autoeficacia, motivation. motivación. So it means that next to the focus on, for instance, reading, you also have all these other variables that mediate the relationship between a new approach and the expected outcomes. Entonces lo que nosotros queremos hacer con este tipo de investigaciones es, en vez de solo ver el resultado de que si ahora lee mejor que antes, lo que queremos ver es de qué manera, cuáles son las variables que simultáneamente juegan un rol y acompañan el proceso de este resultado. Entonces no es solamente el resultado, sino también el proceso de las variables que So we do acompañan. not only have an impact on the reading comprehension process, but also on the self-efficacy process, the motivational process, the attitude process, the beliefs, the perceived behavior control, okay, the social norms that you perceive. Entonces lo que vemos nosotros es de que en vez de ver simplemente un factor, un resultado de que si lee mejor o no, podemos nosotros, por ejemplo, ver 6 resultados, 7 resultados. Podemos ver temas de autoeficacia, temas emocionales, temas afectivos, temas actitudinales, temas motivacionales, temas de... entonces esto es lo que ayuda a comprender de mejor manera lo que significa leer. And so it influences the choice for why I do involve the problem owner. Es por esta razón que yo involucro a él o la dueña del problema, que le llamamos así, But ¿no? also the theoretical base, why I expect that a certain intervention has an impact. Y entonces, ¿por qué es lo que creo yo o comprendo que en realidad la intervención tiene un impacto? Entonces, no solamente ver el impacto, sino comprender por qué tuvo un impacto. Listo, pues muchísimas gracias. Pensé que ya. Ya. Entonces, continuamos. Está bien, ¿no? Esa respuesta yo creo que realmente completa toda la pregunta que se hacía. Pero la voy a terminar porque era una pregunta larga. Entonces dice,
¿Se establece alguna diferencia entre problemas teóricos y problemas concretos? Y hay ¿se establece alguna diferencia entre problemas teóricos y problemas concretos? Y después dice, no, déjame terminar, let me finish. Yeah. It's better. I swear. Entonces dice, ¿por qué la investigación implica la intervención en la realidad si los investigadores actores no controlan las variables concretas, no disponen de los medios necesarios para solucionar o resolver problemas, sobre todo cuando estos problemas tienen un nivel de contexto mucho más amplio, más allá del aula o la escuela? Yeah, I completely understand. So the thing is that our cognitive system Nuestro sistema cognitivo is not able to process the full complexity of a situation. no is not able to? Is not able It's to, not I'm sorry? able to process the full no- complexity of a situation. No es capaz, nuestro sistema cognitivo no es capaz de poder responder a todo un problema complejo. Okay, so that's why in a learning process, Es por eso que en un right, proceso de aprendizaje, we in fact install mainly, in fact, three main phases. por eso es que nosotros insertamos 3 fases principales. The first phase is we really even dare to contextualize everything. Primero es la tendencia o la inclinación la intención de contextualizar las And cosas. then I a little bit turned to him, then I said, then I can teach about a competence. Entonces, si comprendo de alguna forma el contexto, puedo entonces enseñar una competencia. Why am I doing this? Because I install in the cognitive system a kind of pre-schematic structure. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque en la parte cognitiva he podido yo desarrollar un esquema precognitivo. It's like I install in your living room Es a como kind que- of cupboard. Es como A cupboard to store things. es como que si yo en la sala, en una habitación, instalo un lugar de una pequeña bodega. Because you cannot learn new things if you don't have already a basic organizational structure available. No podemos nosotros enseñar cosas nuevas si no tenemos una mínima organización o tema de sistematización básica o mínima. The funny thing about our cognitive system is that it's dynamic. Lo interesante de nuestro sistema cognitivo es de que es dinámico. So the moment you move to the next stage where you present the problem in a first, still easy context, it's like automatically, bing, your cognitive system starts recognizing it and starts adding the representations from the reality to your schema already available. Entonces, si presentamos nosotros temas fáciles, factibles, lo que hacemos es de que le damos la capacidad cognitiva a la persona de poder reconocer y asimilar cosas nuevas para que pueda dar un paso más If adelante. you do that together with other people and they share their perspective, then you also see, oh, and this was my idea, but he has another idea, so it can be different. Oh, yes, let's add different perspectives. Entonces, vemos que esta dinámica individual puede ser potencializada cuando hacemos lo mismo, esta dinámica en grupo. And then you make a more complex situation. Entonces, ahí es donde cuando puedes tú presentar una situación más compleja. So where you in fact do not only look at awareness and basic understanding, but also maybe interpretation, because you have the different ways of looking at the reality. Entonces, lo que nosotros vemos es de que las personas tienen la capacidad de no solamente desarrollar una percepción, sino interpretación y comprensión de la realidad. Okay, again, when you share this, you will again see difference in what other people do. Entonces, cuando comparten esto, cuando hacen esas plenarias, también pueden comprender y entender lo que son los diferentes comportamientos en diferentes personas. You again bring people in new situations. Okay? Y es la necesidad de llevar a las personas a enfrentar situaciones And it nuevas will enrich these schematic representations para que puedan ser capaces de enriquecer sus representaciones esquemáticas cognitivas. So it sounds extremely mechanical, I know. Sé que puede esto sonar mecánico, But the funny thing is, with the neuropsychological research, pero con la investigación en neuropsicología where you actually see how the zones are being reactivated Podem- and revisited when you're put in a new situation. vemos que cuando las personas están expuestas a escenarios nuevos, los escenarios, estas zonas se activan So, inmediatamente. so it's only when you have quite a rich representation
that you can go to a far richer problem situation. Entonces vemos que cuando las personas tienen esta riqueza de la esquemática es cuando pueden enfrentar de mejor manera situaciones complejas. And then, for instance, we rather move them to, for instance, where you have the standardized parents or the standardized patients. Entonces ahí es donde podemos nosotros exponerles a los estudiantes a situaciones de estos padres estandarizados, maestros estandarizados, alumnos estandarizados, que son estos estandarizados, se refiere a escenarios posibles. Or pre-structured internship situations. O estos escenarios de pasantías. Okay. You can do it the other way around. Podemos hacerlo de la otra forma también, Okay. But then you have a risk. pero ahí tendrías un riesgo. I have seen so many student teachers crying. He visto a muchos estudiantes llorar. Medical doctors simply saying, this is not for me. Estudiantes de medicina diciendo, doctores que dicen, esto no es para mí. Nurses running away after the internship and never ever again. Personal de enfermería diciendo, me voy de aquí, no puedo. Because they have not developed a kind of interpretation framework of a complex reality. Porque no han tenido la capacidad de poder desarrollar un marco de interpretación en escenarios complejos. So I understand that in the end that you will add in your schema construction, you will add your own examples, your own problems. Es verdad que tú podrás solo integrar ejemplos propios o experiencias propias. So friends, that's a big difference when we work with student teachers or we work with real life teachers who want to get a training. Es la diferencia que nosotros vemos con estudiantes, docentes en formación para ser docentes y docentes en ejercicio. And we present them the protocol, immediately they jump to a rich library of examples in their cognitive Entonces system. vemos que un grupo inmediatamente al presentarles ciertos escenarios saltan a sus experiencias previas. But they say, but I have never learned to look at it in a structured and a manageable way. For me, it was chaos and a mess. Pero dicen, reconozco el escenario porque lo he vivido, pero nunca lo he comprendido o analizado en una forma ordenada o esquemática, sino siempre ha sido presentado para mí y lo he comprendido yo como una situación caótica. And then, for instance, they say, okay, and I had this experience with that mother, and then I solved it in that way, and now I understand why it worked. Entonces, por ejemplo, hasta llegan a decir, dice, yo tuve ese escenario igual con una madre de familia, respondí de esa forma, pero ahora comprendo por qué funcionó. So I understand that we develop learning environments with problem owners, but that of course the learner, who is the real problem owner, he or she can of course not be part in the initial co-creation process. Entonces vemos la necesidad en los procesos de co-creación, en esta forma de hacer investigación, es importante trabajar con él o la propietaria del problema, que en este caso es la persona que aprende. But to deal with this tension, Para poder lidiar con esta tensión, a dialectic tension, es una tensión we really dialéctica, invest in debriefing. nosotros invertimos muchísimo en plenarias. So for instance, when Delphine is doing the research about verbal aggression, Nuestra colega Delphine está haciendo investigación sobre agresión verbal. after the session, she immediately starts a debriefing with 3 or 4 people who had the experience. Y siempre hace una plenaria con 3 o 4 personas que han tenido esta experiencia. And immediately they add their own individual extra experience from outside the teaching and the learning situation. Ahí también, claro, se ve que añaden experiencias relacionadas a agresión verbal, pero de contextos no relacionados a la aula. So we don't assume that a person enters the learning situation as a blank piece of paper. Entonces no concebimos nosotros que las personas ingresan a las investigaciones o al momento como una tabula rasa. But I cannot manage the full papers written by you in your cognitive system. I cannot manage that as a developer. I cannot. I have to say, well, let's agree on this first. Entonces lo que hago es, claro, tampoco puedo yo decir, bueno, veamos todas las experiencias de todos los participantes, sino lo que traemos a la mesa y de discusión es tratemos de llegar a ciertos acuerdos sobre esto. So you have to see these protocols as tools to work with. Entonces los protocolos en realidad lo que se convierten son en herramientas con las que podemos trabajar. And in the social sciences, you will allow much more variation as compared to the hard sciences or the medical sciences. Por supuesto que en las ciencias sociales vamos a tener lugar para
tener más flexibilidad en la ejecución y creación de estos protocolos que en otras disciplinas como las ciencias médicas, ciencias For duras. instance, I have airline traffic controllers or pilots in airplanes. Por ejemplo, también hago investigaciones con trabajadores de torres de control de los aeropuertos. Well, you can start flying. We will see where you get. Entonces, no le puedo decir a una persona que está en la torre de control, decir, bueno, y ahí improvise para ver cómo nos va. I hope you understand. We have to respect, of course, the prior knowledge of people and their experiential base. Es respetar los conocimientos previos y las experiencias de las personas. But we're talking here not about initial development of basic knowledge. We're talking about complex competences with very strong impacts on the profession and the context. Entonces, no estamos hablando nosotros del desarrollo de conocimientos básicos, sino que estamos nosotros tratando de ayudar a profesionales o futuros profesionales en contextos difíciles, complejos. Finally, you can ask your question. Thank you, Dr. Valke. Thank you for your presentation. Actually, I took a lot of notes and ideas. So my question is based on your experience. It's a general question, but based on your experience, what do you think are the biggest challenge when doing or conducting the design-based research approach in our projects, for example? Because we all start from pre-assumptions about how things work and how they look, and what we think is the explanation that helps us to understand what works. So we have all these assumptions. We have been trained even in making assumptions. Whereas when we talk with the problem owner, they have another reality. We don't know their contexts. Okay, so and then you start understanding, oh yes, there are other perspectives of this reality. And that's my main challenge. When I talk with researchers that, yes, but I have a very good training. I'm coming from the Andinas University. I know what to do. But they have been trained in an old paradigm of, I know what to do. You jump on the horse and you start riding. Well, education is not a horse that you ride. I hope so. It's the Wild West. So you're talking about presumptions, okay? But how about dealing with people to get them involved in the? Because I found it difficult. I understand what you're saying, but they are jumping to do it because their teachers are fed up with, here's the solution, drink it. Because they know it doesn't work. They say, here he comes again. He comes again with a solution. But my kids are different. They have other problems. They have another economical situation. And he doesn't know that. You see? You want my microphone? Okay. Lo que dice es que los docentes están cansadas de que las personas, académicos o quien sea, vengan con las soluciones y decirle, mira, tú tienes el problema, toma, así tienes que resolverlo. Entonces, porque dicen, claro, esta es la solución que tú presentas, pero mis guaguas, mi contexto, mi realidad es distinta, es diversa. Entonces, eso es lo que ese tipo de investigación quiere ayudar. Thank you. You're welcome. But it's a very good question. But for instance, for our research, they're queuing to be involved. They're queuing to be involved. A no ser que sea una... So I'm left here with my answer. There are no more questions. No, I think it's for the time also. Okay, there we have it. How can I create my own steps in Aprima methodology? Okay, so what we really say to people, read. So read, and then you will see, for instance, you already saw it, it's long texts. It's very elaborated procedures. And when you compare that to the old experimental things, 3,000 words and you have an experiment with the results and great, they're significant. But now you have to read about it and extract, in fact, the structure of, for instance, design-based research or the structure of these complex competency developments and start thinking in your own context, but read.
they often say to me, for instance, I did the study in Vietnam about the development of care competences in adolescents. Now, simply to give you the picture, care competences is you have to take care of yourself as a child, but you also have to learn to take care of others, and you have to allow people to take care of you. And this is a baseline to develop bienestar, well-being. Okay? How to develop this? Well, they said, Martin, you can give a training about clinical simulations to the researcher. I said, yes, I can do that, but it's like pouring water on a duck. It will simply roll away and it will not stick. No, I had to do it together with her. And that's the difficult part of this new kind of research. Also, training the research skills is done by doing the research, because you have to experience as a researcher how different it is than simply injecting a drug or giving new Guitic water to the Ecuadorian children. Lo que dice es que eso le ha pasado en un escenario en Vietnam, donde hizo una investigación sobre el cuidado para llegar a un bienestar con guaguas. Entonces, lo que decía, bueno, se desarrolló lo que es comprender, que los guaguas comprendan qué es cuidar, qué es ser cuidado y qué es cuidarse uno mismo, ¿no? Cuidar al otro, cuidarse uno mismo y ser cuidado. Entonces, todos estos escenarios lo trataron de ver, pero cuando le dicen a él, enséñales esto o entrénales en esto, dice que el ejemplo que él tiene es de que ponerle agua a un pato. Si lo tratas de poner agua a un pato, se le resbala todo. Entonces dice, no funciona. Lo que funciona es, lo que estamos viendo que funciona es involucrar a las personas que están en el problema, en el contexto, trabajar con ellos y desarrollar sus habilidades y competencias también de investigación, porque lo que estás haciendo es haciendo de estas personas no solo personas que presentan una solución, sino que son investigadoras e investigadoras a futuro. So the training is quite important. So when we no longer really call it training, it's really kind of development and way of thinking. Entonces, so for students during their carreras, it's difficult, but also for our researchers, because they have to click, because they have been trained in the other way. Lo que vemos también es que, por ejemplo, ya no lo llamamos nosotros capacitación o entrenamiento, sino que lo estamos llamando nosotros desarrollo. Development or, what was the other word you used? You don't call it training. No, you don't call it training, you call it development or. Development, okay, versus training. Training is very technical, Sí. It's easy, it's spoon feeding. Whereas the development takes, well, you have to adopt also the values, the paradigm behind it, and the awareness that the problem owner is your partner and will be very annoying. Entonces, sí, entonces ya no lo llamamos nosotros entrenamiento o capacitación, que es dar cucharadas en la boca, ¿no? Sería esta idea, sino que lo que queremos nosotros es lo que llamamos desarrollo, desarrollar junto con en las personas ese tipo de concientización, habilidades o soluciones. Well, thank you very much. Muchísimas gracias, doctor Barca. Y gracias a quienes nos acompañaron en aquí ya una de las primeras conferencias, no la primera conferencia presencial. Sabemos que es algo importante también para todos nosotros poderles ver. Dice gracias también para la interpretación o traducción que hice yo en español o portugués. En alguno de los dos idiomas habré hecho. O Spanglish más bien. Muy bien. Buena noche y ojalá verles pronto.